Bueno, muy buenas noches. La verdad es un placer estar hoy reunidos, estar convocados. Somos la asociación, la ONG Neurodiversos. Yo soy el profesor Ferreira Javier, quien tratará de hacer una charla amena sobre una temática que nos viene preocupando hace un tiempo, no tan solo a las ONG, sino también a nosotros como docentes. Quiero comentar que, bueno, soy docente de educación especial. Actualmente me estoy desempeñando como director de una escuela especial de allá de Saugil, departamento Polmán. Estoy colaborando y asesorando en la parte de discapacidad a la ONG. Neurodiverso nace de una necesidad de la unión de gente, ¿sí? De una gente de familias leonas, de dislexia, gente que lucha por una razón y una causa tan noble que es como la inclusión y como los derechos de las personas con trastornos y las personas con discapacidad. Hoy nos estamos convocando para tocar un tema muy lindo, un tema que no es que esté trillado, sino un tema que no tiene esta cosa amena que se nos hace tan difícil, ya que es como un producto que nosotros estamos trabajando y cocinamos interiormente. Es una temática muy diversa, es una temática que lo estoy presentando como enigma, pero que debe ser una producción propia a mi punto de vista, a la ONG, al trabajar esto, hacer un producto que se pueda desempeñar entre nosotros, es la inclusión de personas con discapacidad. Esta palabra ya simplemente con su simple nombre solamente ya nos está guiando hacia un lado, pero la inclusión es el tema de hoy. Para trabajarlo eso estamos esperando que se conecte una gran docente con una linda trayectoria, ¿sí? Y fundamentos sólidos y bueno, charlar, como vuelvo a repetir, es una charla amena para que nosotros podamos entre todos poder sacar nuestro propio concepto y nuestra propia visión de trabajar en esto, en inclusión y de lo lindo y enriquecedor que es crear estas experiencias. Eh, Vuelvo a repetir, esta ONG va a seguir dictando estos vivos para tratar, nosotros creemos y fundamentamos esto de crear estas charlas y crear estos vivos para que nosotros podamos entre todos lograr la apertura y la aceptación de la diversidad que tan difícil se nos hace y que muchas veces tratamos de allanar el camino para no tan solo personas con discapacidad ni con trastornos, sino que qué lindo y qué enriquecedor es tener una persona incluida en el aula. Eh, Quiero agradecer también a todas las personas que se están hoy, que se están acoplando para estar en vivo. Agradezco su paciencia, dentro de poco se está conectando la profe, mayormente tengo colegas también que se están incluyendo, quiero saludarlos y agradecer, y no tan solo docentes, también tenemos papá y bueno, gente en general, ¿sí? Se está conectando la profe. Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, buenas noches, bueno, en fin. Buenas noches, sí. ¿Qué tal? Bueno, lo estaba escuchando, profe, la verdad un placer estar conversando con ustedes y con toda la Asociación de Neurodiversidad para trabajar un poco y charlar un poco sobre la temática de inclusión. Así que le agradezco el espacio que nos brindan. Sí, como bien creemos de la ONG, creo que esto de charlar, dialogar y llegar a un consenso y que cada uno pueda tener ese pedacito de experiencia que nosotros como docentes vamos recaudando y que no quede ahí, que podamos expresarlo y que todos podamos enriquecernos, no tan solo en nuestra profesión, sino que esté este formato de vida de empezar a aceptar y aceptarnos, porque yo creo que el docente le falta mucho aceptar muchos obstáculos que nos van tocando y primero tengo que conocerme yo, aceptarme yo con estas diferencias, que la palabra inclusión para nosotros nos da ese miedito y ese temor, pero que creo que la base está en empezar a conocer, la base está en empezar a difundir muchísimo la información y bueno, hoy me toca hacer una linda charla y compartir experiencias con una docente de larga trayectoria. Yo le voy a solicitar que usted se pueda presentar, ¿sí? Y bueno, las escuchamos, así empezamos a dialogar entre todos. Bueno,
Gracias. Bueno, yo soy Leiva Andrea, yo soy la coordinadora de inclusión de la Escuela de Educación Especial número 9 de Recreo Catamarca. Bueno, yo hace más de 21 años que trabajo en la educación especial, estuve viviendo en otra provincia, hace 8 años que vivo acá y bueno, y hace unos pocos años que trabajo en la escuela y desde que estamos trabajando en la escuela estoy coordinando la parte de inclusión educativa y la verdad que han sido muchos cambios en este departamento, en La Paz, sobre de inclusión. Fue un camino transitado que se empezó hace muchos años, pero bueno, en estos últimos años se fue aceptando, se fue sumando todas las instituciones educativas comunes, porque la verdad que la inclusión todavía era algo medio complejo para algunas escuelas, lo veían como imposible, lo veían como un camino difícil y gracias a Dios hoy tenemos la apertura de todas las escuelas de inclusión, las escuelas comunes del departamento, estamos trabajando con el nivel inicial, estamos trabajando con el nivel primario, con el nivel secundario, tanto de escuelas públicas como privadas. Así que la verdad que, bueno, han habido cambios muy positivos en cuanto a la inclusión en este departamento. Actualmente estamos trabajando también con las escuelas del interior. Teníamos la dificultad de que nosotros cuando comenzamos éramos re poquitas docentes más, entonces se nos complicaba llegar al interior. Pero gracias a Dios, bueno, ya tenemos cargos nuevos, ya hoy actualmente somos 5 docentes más yo que soy la coordinadora de inclusión, que soy otra docente más que me sumo al equipo, y contamos con una psicopedagoga dentro de la institución. Y bueno, y dentro de las que somos, con nuestra directora que nos apoya en todo, la verdad vamos haciendo y dando respuestas a la demanda, a la necesidad que hay desde las instituciones, porque bueno, nosotros somos la única escuela especial que hay acá en Recreo, y eso hace que, bueno, a veces se nos complica llegar a todas las instituciones. Nosotros tenemos escuelitas en el interior, escuelas comunes que están a más de 100 kilómetros, estamos abarcando la zona de Ancasti, de Ipisca, San Antonio, Quirós, bueno, de La Guardia, La Dorada, llegamos hasta allá, hasta Casa de Piedra, tenemos una niña incluida en Casa de Piedra, así que bueno, vamos tratando de llegar a todos los rincones del departamento para justamente asesorar, monitorear y acompañar a todas las escuelas que están, gracias a Dios, sumándose en esta propuesta de incluir, de aceptar la diversidad sobre todo. Así que la verdad que, bueno, contenta porque la verdad que los docentes se muestran responsables, comprometidos, y bueno, y con ganas de hacer y de cambiar esta mirada de la inclusión, que la verdad que para nosotros es súper positivo. Así que la verdad sí, contenta. Sí. Costó, sí. Costó, claro, bueno, sí, sí. Hoy nos convoca a tener esta charla amena con un grupo, como digo, de gente que más allá de lo que nos esté escuchando pueden llegar a compartir, pero sí tratar de que quede este mensaje de positivo y que nosotros los docentes que ya tenemos un poquito de trayectoria empezamos con esa dichosa integración. La verdad que celebro hoy la reunión y la verdad que es admirable a dónde llegan y cómo llegamos, y por ahí nosotros que nos toca estar en esta modalidad tan linda que es de educación especial, yo creo que el docente hace patria, porque realmente tenemos la MAI, que me gustaría que puedas decir qué significa MAI, porque no todos los docentes los que hoy estamos, y cómo llegamos con 3 MAI a abarcar tanto. Sí, totalmente. La verdad que, bueno, la figura del MAI costó mucho incorporarla dentro de las escuelas, que la sigla significa Maestro de Apoyo a la Inclusión. En un principio, cuando nosotros comenzamos con inclusión, cuando llegábamos a las escuelas se decía, ahí viene la integradora, o ahí viene la acompañante, ahí viene la maestra de fulanito. Y bueno, costó mucho corrernos de ese lugar y hacer entender al docente que ellos eran los dueños del grado, ellos eran los dueños del alumno, y ellos son los maestros inclusores, en realidad. Nosotros al maestro de grado lo llamamos maestro inclusor, o en caso de secundaria, docente inclusor, para que ellos sepan que, bueno, ellos son los docentes inclusores, y nosotros somos los MAI, los maestros de apoyo a la inclusión, que justamente nos presentamos dentro de esa institución a asesorarlas, a acompañarlas, a brindarle estrategias, sugerencias, recursos para que ellos, que son los maestros inclusores, trabajen con ese estudiante que está dentro de sus aulas. Y la verdad que, bueno, la maestra de apoyo a la inclusión justamente es la maestra que va a trabajar con el docente inclusor, no va a trabajar con el niño. Costó mucho, pero gracias a Dios hoy los maestros nos esperan, están contentos, ayudamos mucho a las docentes a cómo planificar, cómo preparar sus actividades, cómo plantear sus proyectos áulicos y cómo darle una vuelta a esos proyectos áulicos que a veces eran
planificado para el total del grado, y yo digo, y ahora es como que volver a planificar, pero para la diversidad del grado, porque bueno, tener en cuenta de que no todos los alumnos aprenden de la misma forma, y que bueno, que muchos chicos, no solamente los nuestros que están incluidos, sino también muchos estudiantes dentro de sus aulas, se encuentran con problemas de aprendizaje y tal vez también necesitan otra forma de llegar, de enseñar. Yo siempre digo, el maestro es una cajita que está llena de formas, y a veces nosotros llegamos los MAI para enseñarles un poco de todo lo que ellos saben, porque en realidad lo saben, pero a veces no necesitan que alguien se los recomiende y se los diga de otra forma para que ellos puedan transmitir sus aprendizajes con otra didáctica, con otra propuesta, con otra mirada en realidad. Y la verdad que es favorable, los docentes inclusores dentro del aula nos esperan a los MAI para que estemos, para que acompañemos. Nosotros, en la medida que vamos acercándonos a las instituciones, tenemos un día más aproximadamente, bueno, tenemos actualmente más de 45 estudiantes incluidos en todo el departamento de La Paz. Entonces, bueno, en la medida que podemos dar respuesta, un MAI va delegado para cada institución, y bueno, y ese día que le toca ir al MAI a esa institución, los docentes están esperando de ellos para que puedan ayudarlos, para que puedan sacarles dudas, para que puedan solucionarles. Y bueno, y a veces la solución la tienen ellos mismos, simplemente nosotros los MAI como que les damos un empujoncito para que ellos vean que la solución estaba ahí dentro del aula y no era tan complicado como ellos por ahí imaginaban. La verdad que es una figura, el maestro de apoyo a la inclusión, hoy muy importante, y bueno, y gracias a Dios reconocido, esperado, y la verdad que importante que los docentes sepan, porque a veces pasaba acá en las escuelas, en nuestro departamento, que las escuelas no sabían, cuando tenían un estudiante con discapacidad dentro de sus aulas, no sabían cómo proceder. Hoy, gracias a la información que se les va brindando desde el apoyo, desde el equipo de inclusión, desde las charlas, los asesoramientos, porque brindamos también capacitaciones a las escuelas, ya van entendiendo que ellos son los que tienen que dar aviso, informar al director, de que, bueno, tienen un estudiante con discapacidad, porque a veces nos pasaba a nosotros como escuela que no podíamos intervenir porque, bueno, no sabíamos que ese estudiante con discapacidad estaba dentro de sus aulas o dentro de la escuela. Entonces, bueno, de a poco toda este protocolo, yo digo esta normativa, porque en realidad fuimos implementando como un protocolo para que las escuelas nos comuniquen, nos informen a nosotros cuántos estudiantes con discapacidad contaban en su matrícula, porque eso en un principio nos costó, porque bueno, nos enterábamos por la maestra, que las maestras iban y nos comentaban a nosotros los docentes, o nos llamaban, y bueno, era como un desorganización, porque nosotros por ahí teníamos conocimiento de los estudiantes, pero el director no. Entonces, bueno, gracias a Dios ya este año estamos trabajando mucho más organizado, porque todos son aprendizajes, digo yo. La verdad que vamos sumando aprendizajes y vamos aprendiendo entre todos este proceso. Ya saben que los chicos con discapacidad pueden elegir la escuela, pueden estar en las aulas de una escuela común, no necesariamente porque el niño tenga una discapacidad tiene que ir a una escuela especial. Entonces, bueno, ya los directores, ya los docentes empezaron a comprometerse con esta palabra de inclusión, donde, bueno, es enseñarle a la diversidad, donde es un poquito el compromiso de todos. Yo siempre digo, lo fundamental es que todos tengamos la apertura de que ese estudiante está ahí dentro de sus aulas, y bueno, y estamos un montón de personas para acompañarlo, para que ese estudiante aprenda, y obviamente reciba una educación de calidad, ¿no es cierto?, que es lo fundamental. Así que la verdad que es muy enriquecedor y muy lindo lo que vos decís, y creo que quiero compartirlo también porque me resuena en la cabeza tanto este tema de maestra integradora, cuando nosotros llegábamos al aula, o la maestra de Juan, la maestra de Pedro, y acompañamos dentro del aula, y ese cambio que se fue gestando, y lo que queremos dejar de la ONG, y queremos dejar en esta charla, lo enriquecedor, como lo decía anteriormente, de tener un alumno incluido, que al docente de grado nos lleva a, como le digo, potenciar nuestras estrategias, empezar a buscar las estrategias, muchas veces de sentido común, que nos enriquece el contenido, que nosotros a la hora de planificar, siempre estamos oprimidos por el sistema, y me hablo porque yo fui maestro de una sala, y teníamos que llegar con el abecedario, teníamos que llegar con el número 1000, y teníamos personas con discapacidad, con trastorno, y como una persona con discapacidad o algún tipo de trastorno, al crear una estrategia, yo como docente, enriquezco al contenido de Juan, de Pedro, de Luis, que ese día no pudo venir atento, y con esta estrategia vuelve a encauzarse. Es eso, es charlarlo, es no tener miedo, como vos bien decís, Seño, es decir, tener una persona con discapacidad, de ejercer su derecho a estar
¿sí? Porque incluso cómo ha Ujú. cambiado, que podemos coincidir en esta denominación de personas con discapacidad a necesidades educativas especiales, a niños especiales, a muchas cosas que Totalmente. mencionaban y cómo vamos Ujú. evolucionando. Pero esa evolución depende, como les digo, somos nosotros quien debemos empezar a gestar ese cambio. Yo estoy seguro que no fue fácil y que este proceso, como usted dice, tiene esta trayectoria, llevó muchísimo tiempo llegar a entender que somos colegas, ustedes como Mai, acercándose Ujú. a potenciar al profe, que muchas veces el miedo es no poder brindar los contenidos como los tiene que brindar. Yo no creo, yo amo la docencia al igual que usted, y no creo que sean Sí, docentes que totalmente. no se comprometan. Y ese dolor que a No. nosotros nos causa cuando nos dicen yo no estoy preparado, porque nos causa un Ujú. dolor, es decir, que no, Sí. no, es juzgarnos a uno mismo como docente y decir, llegaré, no llegaré, pero en realidad tenemos que ver cuánto me va a potenciar Juan con su problemática para yo, en vez de entregar una cartulina, haga un número de actuación para que Juan entienda los números. Y a su vez, Pedro, Luis y Raúl van a estar contentos en participar en algo que puede quedarles de por vida. Es muy importante y es lo que rescato, cómo nosotros vamos evolucionando en todo esto que nos va a hacer. Por ejemplo, yo estoy Ujú. hablando a una mamá, un papá que se puede estar conectando y diciendo, pero ¿qué es MAI? Bueno, Maestro de Apoyo a la Ujú. Inclusión. ¿Qué significa? ¿De dónde salió? ¿Por dónde venimos? Y bueno, nosotros nos venimos Ujú. estructurando del derecho de la integración, que muchas veces el Papa no le queda más que mandarlo a una sola escuela porque no hay más que todo pasa eso en el interior. Ujú. Integraciones que son experiencias de vida tan lindas porque vos te juntás con una maestra y decís, antes no estaba esto y yo enseñaba así, y vos te lo quedás mirando como diciendo, wow, impresionante cómo el docente se forma al lado y aprende al lado de su estudiante. Rescatar y Sí. revalorar una vez la tarea docente y la labor tan noble que llevas adelante, y más ahora con este tema de esta palabra inclusión, que muchas veces, realmente, esta es la pregunta, para vos, en cuanto a, te voy a tutear, pero en cuanto a cómo venimos, ¿hay inclusión? ¿Se está gestando la inclusión? ¿Es inclusión lo que estamos trabajando? Sí, totalmente. Yo creo que es un recorrido que recién está comenzando y donde se está viendo, gracias a Dios, el acompañar, porque yo siempre digo que para que una inclusión sea exitosa tenemos que estar acompañados no solamente del docente, que es el maestro inclusor dentro de la institución, del docente MAI, que somos los que vamos de la Escuela de Educación Especial a un poco a garantizar ese derecho a la educación, sino también la familia. Yo acá aporto mucho y comprometo mucho a la familia, porque me parece que la familia es la pata más importante de estas tres patas que yo siempre nombro, para poder lograr una inclusión exitosa. Porque bueno, cuando nosotros llega el momento de evaluar, de pedir, de transmitir, necesitamos que esa familia también se sume a todas las propuestas que nosotros vamos organizando, porque nosotros desde la inclusión siempre decimos, cuando la familia nos acompaña, cuando la familia se asegura de que ese niño traiga el material que la señora le está pidiendo, cuando esa familia está viendo que en la escuela está recibiendo sus tareas, la verdad que es ahí cuando la familia ve todos esos logros y esos pasos, es una familia que se siente también justamente muy gratificante y bueno, y eso hace que quiera seguir, ¿no es cierto? Así que es muy importante también tener en cuenta que para que una inclusión sea exitosa necesitamos sí o sí el compromiso de todos y bueno, y la familia es un punto fundamental. Como dice el profe, acá nosotros en el interior tenemos estudiantes con discapacidad que no tienen la posibilidad de ir más que a esa escuela que les tocó ahí, entonces es importantísimo que todo el personal de esa escuela, justamente nosotros ayer hablamos con unas dire y unos docentes de una escuela del interior, y decíamos eso, qué importante que es que todos se comprometan, pongan su granito de arena, y verlos con entusiasmo, que quieren hacer un montón de cosas por ese estudiante, para nosotros como equipo es una gratificación porque sabemos que están con el compromiso, están con la palabra inclusión, porque yo siempre digo, la inclusión no solamente involucra lo educativo, sino que te involucra desde un montón de lugares que tienen que ver también con el corazón. Y la verdad que cuando uno tiene el corazón puesto en la inclusión, yo creo que se dan pasos siempre para adelante y bueno, y después se ven los frutos. Yo siempre digo eso porque la verdad que es sumamente importante el tema del compromiso, del amor que le ponen al trabajo, al aprendizaje.
y bueno, y pensar en la inclusión y en el aula y en la enseñanza a la diversidad, que bueno, tenemos que empezar a cambiar la mirada de pensar de que solamente el chico tiene que aprender copiando en un papel o mirando del pizarrón, no, tenemos que implementar, y más ahora con esta pandemia que nos enseña todos los días modos distintos de enseñar, es como que más tenemos que innovar y ver de cómo llegar al otro, cómo llegar a los estudiantes, no solamente al estudiante con discapacidad o al estudiante incluido, sino también a los demás, porque es fundamental empezar a revalorizar el trabajo docente, que yo la verdad que me sorprendo y me encanta, porque nosotros los MAI siempre decimos, aprendemos mucho del maestro inclusor. Cuando entramos a esa aula a observar en algún momento y a trabajar a la par de ese docente, aprendemos un montón de esos docentes, y la verdad que eso es gratificante para nosotros. A mí particularmente, bueno, me encanta ir a las escuelas porque tengo una relación, todo el mundo que me conoce dice, ella sabe de todo, ella habla con todo, y sí, lo que no sé, yo siempre digo, yo lo aprendo. Y también espero del otro docente lo mismo, le digo, lo que vos no sepas, no te preocupes, lo vamos a aprender juntas, y lo que yo no sepa lo voy a preguntar, y así, para eso somos un equipo y para eso estamos trabajando, y la idea es ir justamente enriqueciéndonos con lo que esos chicos nos traen adentro del aula, porque bueno, está Carlito, que es el estudiante incluido, pero como dice el profe, hay un montón de estudiantes que tienen otra forma para aprender, les cuesta aprender la forma convencional como le cuesta a Carlitos, entonces bueno, importante que tener esa mirada de que todos tienen que aprender de alguna forma, y bueno, ir planteando diferentes métodos, diferentes estrategias. Siempre yo digo que todo es válido, toda propuesta es válida, mientras sea en función de tratar de que ese estudiante aprenda. Yo siempre digo, no nos cerremos en que solamente tenemos que enseñar de esta forma, no, pensemos en miles de formas, y todas las formas que tengamos para transmitir el aprendizaje va a ser válido. Así que yo soy una convencida de eso, y la verdad que celebro todos los días estar en las escuelas y ver eso, el compromiso que tienen no solamente el equipo de inclusión, sino el compromiso que hay en las otras escuelas con los chicos. La verdad que hemos aprendido mucho en el transcurso de estos años que vamos trabajando con la inclusión. Y bueno, y también a la familia empezar a involucrarla con el tema de aceptar también, cuando el chico, porque a nosotros nos costaba mucho en un principio que la familia entienda que, bueno, si nosotros probamos la inclusión y estábamos viendo que el estudiante no era para él, no necesitaba esa escuela, él necesitaba otro tipo de educación, también le planteamos la posibilidad de que ese chico vaya a hacer su trayectoria en la escuela de educación especial. Y en un principio era como difícil para los padres aceptar la palabra de la escuela especial, que el chico vaya a una escuela de educación especial, y bueno, el cambiar esa mirada, porque antes era mirada como la escuela diferencial, la escuela de los locos, digo yo, y bueno, y la verdad que gracias al trabajo que se viene haciendo desde inclusión y desde el trabajo que hacen las docentes, mis colegas también en la escuela en sede, gracias a Dios hoy ese miedo a que el niño vaya a una escuela especial también se va alejando, gracias a Dios se va corriendo, porque eso también fue un paradigma que en un principio los papás, aceptar la discapacidad, la palabra discapacidad, porque yo siempre digo, es una palabra que a veces hasta los maestros no quieren decir, es un estudiante con discapacidad o se llama Carlos Pérez, no sé, pero sí tenemos que decir y familiarizarnos con la palabra con discapacidad. Ya no es más chico especial, niño estudiante diferente o niño discapacitado, no, es un estudiante con discapacidad, puede tener algún tipo de discapacidad. Nosotros en las charlas que damos con el equipo explicamos un poco los nombres de las discapacidades mentales, intelectuales, motoras, pueden tener algún trastorno como TEA, como autismo, que lo conocen la mayoría, síndromes de Asperger, le digo, también están los TDAH, que ahora son como un boom en las palabras de las maestras cuando dicen, che, tiene 2, 3 letras, no sé, este chico viene con un diagnóstico del neurólogo con 3 letras y no sabemos qué es. Bueno, las bajamos un poco y decir, no te preocupes, porque en realidad a veces los diagnósticos no dicen mucho, pero bueno, nos sirven de guía para nosotros poder entender que ese estudiante va a necesitar que ese seño, que ese profe trabaje de otra forma con él. Y yo siempre le digo, no siempre es necesario que se le saquen actividades, que se le reduzcan contenido, no, todo lo contrario, a veces con el solo hecho de modificar la forma de enseñarlo, creo que ya el chico lo entiende, lo capta y lo puede hacer de la misma forma que el resto. Por ahí en algunas estrategias que nosotros planteamos es esto, cambiar la forma de enseñanza, pensar que el chico tal vez necesite más tiempo para realizar una actividad, tal vez necesite más recursos, va a necesitar un video explicativo, un audio, un videíto sacado de la red adaptado para ellos, para que puedan entender qué conceptos están tratando de enseñar los profes. Le digo, yo siempre digo de que estrategias hay un montón, y cuando uno como docente por ahí siente que no tiene más, es ahí cuando tiene que llamar al docente MAI, concurrir y asesorarse por el docente MAI y decir, mira, yo tengo que enseñar tal
concepto y la verdad es que no sé cómo enseñárselo a Carlito. Y bueno, para eso estamos nosotros, le digo yo. Cuando ellos se dan cuenta que estamos nosotros justamente para eso, para ayudarlos, es cuando ahí empiezan a darse cuenta que no era tan difícil como ellos lo imaginaban. La verdad que van corriéndose de esos miedos, como dice usted, a trabajar con la diversidad, a trabajar con la discapacidad y sacarse esos miedos a pensar de que no pueden. Hoy los profes saben que yo siempre digo, no, sí pueden porque todos podemos, y ellos están justamente, los estudiantes en las aulas están justamente para enseñarlos también a nosotros, a cómo pueden. Y en realidad, bueno, cuando uno puede evaluar el cómo pueden ellos, nosotros también empezamos a pensar, sí pueden, la verdad que podían, como decía la profe, así que te dan cuenta que no es tan imposible y que no es una misión suicida, todo lo contrario, es un aprendizaje. La verdad que los estudiantes, los compañeros mismos en el aula, que nosotros tenemos, eso que yo digo siempre, los chicos no tienen miedo a lo nuevo, ellos automáticamente enseñan, aprenden, aceptan. Los compañeros del aula de un estudiante con discapacidad son los que más rápido tienen esto de la aceptación, de la tolerancia, y que a veces los mismos profesores dicen, no, pero no sé qué va a pasar, porque en el aula por ahí los compañeros, no, le digo, no se preocupen porque los compañeros saben, si uno habla con las cosas como son, le digo, y a Carlito le empezamos a explicar a los compañeros el diagnóstico que tiene, la dificultad que va a tener en sus tareas, la dificultad que va a tener, cuando uno lo habla de manera frontal con sus compañeros todo lo contrario, aceptan, ayudan, yo siempre digo, son fundamentales que ellos sepan el diagnóstico de su compañero dentro del aula para que también sepan en qué va a necesitar ayuda el compañero, porque cuando uno sabe que el compañero por ahí no escucha el timbre, porque tenemos estudiantes con discapacidad auditiva, y yo le digo, hay que delegarle al que quiere salir rápido, a ese hay que delegarle que le avise a Carlitos que el timbre sonó, porque no tenemos en las escuelas una forma de darnos cuenta de que el timbre sonó porque no lo tienen iluminado, por ejemplo, que sería una adaptación que podrían hacer en la escuela, pero bueno, nuestras escuelas por ahí no están preparadas para estudiantes con discapacidad auditiva, y bueno, le decimos, bueno, que Carlito cuando toque el timbre del recreo va a ser el encargado de avisarle al compañero que sonó el timbre y que van al recreo, y la verdad que los compañeros tienen una facilidad para incorporar la lengua de señas, para esperar cuando el compañero no terminó de copiar o copiarle en una hoja para pasarle la tarea. La verdad tienen una forma de adaptar todo, no solamente su aula, su recreo, su ambiente, sus tareas, tienen la posibilidad de adaptar todo y que a veces nosotros como docentes hasta aprendemos de esas situaciones, porque para nosotros también es un aprendizaje, ver cómo entre sus compañeros se ayudan, se acompañan y bueno, y obviamente se enseñan, digo yo, porque es como que uno aprende del otro, y ahí los docentes se quedan sorprendidos de decir, mira, yo pensé que los chicos no lo iban a aceptar, no iban a entender, no iban a poder, y sin embargo los compañeros dentro del aula son los que más incluyen, digo yo, la verdad que son los que más incluyen y aceptan esta diversidad y aceptan las condiciones de sus compañeros y obviamente ayudan en lo que pueden, y es impresionante eso, la verdad favorable, es grato también evaluar y observar todo eso. Es muy lindo escucharte decir eso, y lo que me queda por ahí, como dice esa frase, que en los jardines no todas las flores son iguales, no todos los estilos de aprendizaje son iguales, y cuánto de niños tenemos que tener vivo dentro como docente para entender esta aceptación, que todos somos diferentes, que no es un sistema, no hay que terminar con un programa, sino que estamos educando personas. Y tocaste TDAH, la ONG, gente que está trabajando dislexia y estos trastornos, en donde lo toman como una condición, y en donde mis compañeros, mis colegas que estoy trabajando en la ONG, también me enseñaron muchísimo de esto, de entender que si una prueba no puede darse de una vez, se la pueden dar 2 a 3 veces, que hay más de una manera de aprender, que son papá y mamá, este grupo tan lindo, estos profes que tienen esa mentalidad de decir, se puede aprender muchísimo más entendiendo desde la empatía, que últimamente esa palabra también está de moda, y agradezco que esté de moda porque se tiene que practicar y sentarnos a mirar a estos compañeros donde ellos mismos ya crearon su propia adaptación más allá de la guía del docente, ¿sí? La verdad que totalmente. Decir eso, quiero decirte que bueno, que continúes y apuntalando esta forma tan linda de expresarte, que sos una persona, una docente que es para sentarte y escucharte horas y horas, con tan lindas experiencias, pero... Así dicen todos mis colegas, ¿eh? Algunos dicen que me callo un poco, pero es cierto, me encanta. Me encanta claro, que poder transmitirle al otro cuestiones que tienen que ver con la
con la aceptación. Yo siempre digo, uno en la educación especial aprende todo el tiempo, desde que se inicia en esta carrera estudiando hasta que uno se jubila, aprende. Y es importante que a pesar del tiempo y de los años que nos pasen, a nosotros como docentes que nos vamos poniendo grandes, importante no dejar de aprender nunca. Yo siempre le digo a mis compañeros, nunca pierdan el entusiasmo por enseñar, por aprender y por hacer cosas nuevas con esta modalidad, con esta carrera, con este trabajo que no, la verdad que yo lo elegí, me encanta, pero es importante que todos se comprometan con este entusiasmo, con nunca perder las ganas, nunca perder la fe de que el chico va a aprender de alguna forma. Y bueno, y cuando uno puede experimentar de miles de formas, con más razón todavía. Hoy la condición, yo decía, pensaba en lo de que me decías del TDAH y de la dislexia, son condiciones de aprendizaje que acá nosotros tenemos muchos casos, pero hay muchos por ahí, la familia, cuesta mucho que las familias acepten estos diagnósticos, acepten estas condiciones, digo yo, de aprendizaje, porque cuando la familia empieza a tener conocimiento de que su hijo tiene un trastorno en el aprendizaje, yo creo que ahí es el primer paso a empezar un montón de cosas que se pueden hacer. Yo creo que el primer paso es la aceptación de la familia. Yo siempre digo que las condiciones de aprendizaje que tienen los estudiantes, obviamente que a veces el tema del TDAH, de la dislexia, cuesta mucho porque a veces lo asocian con pero mi hijo no tiene una discapacidad. Digo, bueno, pero tiene una condición. Tengamos en cuenta de que los tipos de discapacidades son condiciones. La persona con síndrome de Down tiene una condición cromosómica y tiene las características que tiene. Entonces, es importante que nosotros como profesionales empecemos a dar tranquilidad, a transmitir información, para que las familias concienticen que cuando uno acepta el diagnóstico de su hijo, puede empezar a caminar el recorrido que se inicia a partir de ese diagnóstico, porque yo siempre digo, hay muchos papás que inician un camino largo y que a veces se les hace un calvario, digo yo, porque se les hace un calvario porque sienten que las puertas se les van cerrando en todos lados, y entonces digo, yo soy de esas personas que cuando me pongo a conversar con algún papá, con alguna persona sobre el tema de discapacidad, yo soy de esas de que los corre del calvario y empiezo a abrirle puertas. Digo, no, vamos a ir por este lado porque me parece que es viable y es importante que las familias empiecen a entender y a ver que hay otras puertas, que hay otras posibilidades y que obviamente que el estudiante y que su hijo va a aprender en otras condiciones y es fundamental que la familia acepte. Cuesta, a veces cuesta. Acá nosotros en el departamento tenemos todavía muchos chicos sin diagnosticar con dislexia, porque en las aulas, uno cuando entra a las aulas se da cuenta que hay chicos con dislexia, con discalculia, con dificultades de aprendizaje realmente importantes, porque digo yo, es como evidente que hay un tipo de trastorno o una condición atrás. Y sin embargo, a veces cuando los docentes quieren hablar con los papás se ofenden, a veces los docentes tienen miedo por miedo a hacerlos sentir que los están discriminando, me decían a mí, digo, no, pero a veces hay papás que necesitan que uno les sea lo más frontal como profesional y directo posible, porque tal vez si a un papá no le decimos, mire, mamá, necesito que haga una consulta con un psicopedagogo, que haga una consulta con un fonoaudiólogo, porque su niño al no hablar bien tampoco puede leer, tampoco puede escribir bien, todo está relacionado con todo, le digo, el hecho de no hablar, el hecho de no leer, el hecho de no sumar. Cuando hay esos trastornos y esas dificultades, es fundamental que la familia tome conocimiento y se pueda ir guiando a la familia para que obviamente busque un diagnóstico. Y yo los invito a todos los profes que no tengan miedo en hablarlo. A veces nosotros nos llaman como equipo para que vayamos nosotros a hablar con las familias porque no saben cómo encarar la situación. Y yo le decía que bueno, hay que encararlo, de alguna u otra forma hay que decirlo porque los años pasan y mientras más años pasan y más tiempo pierden esos niños y esos estudiantes, es más difícil retomar, es más difícil volver atrás. Y llegan chicos acá, en la actualidad hay chicos que terminan la primaria sin saber leer y escribir, y realmente tal vez si se hubiera abarcado o se hubiera tomado en unos primeros años, los primeros años de la escolaridad, la problemática esta en un principio yo siempre digo que hubiera sido más viable poder lograr más cosas. Y la verdad que eso a nosotros como equipo nos hace ruido que lleguen hoy tantos niños, no los nuestros que están incluidos porque están teniendo un seguimiento, gracias a Dios, con el equipo, pero dentro de las aulas hay muchísimos estudiantes que tienen esta condición de dislexia, esta condición en algunos casos de TDAH, y bueno, y cuesta que las familias tomen conocimiento y obviamente empiecen a consultar. Es una materia pendiente para nosotros también, sí. Yo creo que con el grupo que estamos trabajando, tanto Felisa como Cecilia, como el presidente de Dislexia también, yo me presenté y sincerándome le digo, es una materia pendiente de educación especial también acompañando, porque si bien sabemos que nosotros podemos acompañar derivados,
o asociados a una discapacidad, ellos también están boyando, digamos así, en este sistema enorme que es el sistema educativo, que no le están dando solución en muchos de los casos. Y yo coincido contigo en el sentido de que falta información, por eso estas Sí. creaciones de ONG, tantas asociaciones y tantos docentes comprometidos, y a su vez docentes de falta de información y papás, grupo familiar de falta de información, porque muchos de estos pueden Ujú. decir, no, siempre fue medio lento. Y en realidad tiene una dislexia marcada que a veces es hereditaria, porque el papá también era igual, era lento. Sí, Ese lento, totalmente, sí, otro estilo de aprendizaje no tiene que ser discriminatorio para nada, pero bueno, es la lucha totalmente. que, la charla que hoy nos convoca y es tan Ujú. valioso esto de brindar la información necesaria pero bien direccionada, con el mensaje, como usted Totalmente. dice, digo, va a aprender de forma diferente, Ujú. ¿sí? Lo que Totalmente. rescato de su lenguaje, eso, va a aprender de forma diferente. No tengamos Ujú. miedo, tengamos la información clara, ¿sí? Porque como le vuelvo a repetir, es Totalmente. el momento que debemos, y con eso debemos ser la puerta que se tiene que abrir para todo esto que estamos trabajando tan bonito. Y bueno, yo ahora estoy viendo que se incorporaron docentes de la educación especial número 5, María Auxiliadora de Londres. Y esto es lo que es lindo que tiene la Buenísimo. conectividad de poder conocernos, porque educación especial somos poquitos y a su vez Ajá, hay más historia y poder charlar de forma amena, como lo vengo diciendo desde el vivo. Y quiero ajá. preguntarte algo. Viste que a nosotros en la trayectoria docente, y más lo que usted que tiene tan rico su trayectoria, está ese Juan o ese Luis que nos cambió. Ese alumno que con algo y te queda marcado para toda tu vida, esa experiencia, eso que vos recordás, con esa sonrisa que está poniendo ahora y diciendo, esto es lo que Sí. yo quiero compartir. Me gustaría preguntarte esa experiencia que nos va a llegar a nosotros también, porque todos tenemos este Juan, este Luis, este Pedro. Me gustaría que puedas compartir una experiencia linda que Sí. te haya pasado en tu trayectoria. Mira, yo particularmente cuando empecé muy jovencita a trabajar en los primeros años en escuela especial, me tocó un niño que, bueno, yo lo llamo Rubén. Rubén era un niño de un hermano de 7 hermanos, era el más chico de los 7 hermanos, de los cuales de los 7, 5 iban a la escuela de educación especial, y él era el más chiquito, y era terrible porque era violento, no permanecía en el aula, era de esos chicos que vos decís, ¿cómo puede ser que sea tan malo? Porque se escapaba del aula, le rompía las cosas a los compañeros, no había forma de atraerle el interés. Y yo, a mí particularmente mis compañeras, mis colegas decían, déjalo, porque yo me preocupaba porque él se iba afuera y se pasaba todo el día deambulando en el patio, no entraba al aula. Y me decían mis compañeras, déjalo, porque no vas a lograr, hace años que viene a la escuela, no vas a lograr, él ya estaba en un 6.º grado, o sea que tendría 12 años, y dice, no vas a lograr porque en los años que viene a la escuela no logramos nunca. Y yo le decía, no, para mí mi desafío es justamente atraparlo para que él llegue adentro del aula a quedarse, y a ver por qué en realidad él en la escuela no se sentía parte. Para mí era una meta fundamental hacerlo sentirse parte de la escuela, porque la verdad que fuera de que sus hermanos estaban ahí también dentro de la escuela, eran todos chicos que tenían problemas, en ese momento eran problemas de aprendizaje, no tenían una discapacidad mental, intelectual, y que por ahí uno dice, ¿por qué vienen a la escuela especial si no tienen nada estos chicos? Eran todos trastornos emocionales, trastornos de conducta en ese momento, y él, bueno, era uno de los primeros casos de TDAH que se iban escuchando, porque te estoy hablando de hace como 15 años, 20 años atrás, un poquito más, bueno. Claro, no pensaba 20 que años, diagnosticaban todo con trastorno del desarrollo y ahí caían todos los Ahí chicos, caían, ¿sí? ahí caían, sí. Antes generalmente era así. Eran los chicos que desertaban de escuela común porque no había escuela para ellos en realidad. No había lugar que los contenga. Entonces, bueno, venían a la escuela especial. Me acuerdo que ese estudiante un día empecé a hacerme amiga del chico, y ya dejé de lado a todos los demás porque los demás aprendían, los demás no tenían problemas, pero yo quería que saber por qué él no, en realidad, y él era mi preferido. Terminó siendo el secretario, el ayudante, el que entraba, el que salía, el que me esperaba en la puerta, porque para mí fue un desafío incorporarlo dentro de la escuela, terminó siendo como una ordenanza dentro de la institución, porque ya él terminaba todo su nivel primario, y le digo, no, para mí mi desafío es lograr que él se sienta parte de esta escuela, y tal vez, y después, bueno, fue un chico que en el último año que empezó a establecer un vínculo conmigo y a establecer un vínculo con todo el personal de la escuela, desde salir de su enojo, porque él estaba tan enojado
tan enojado con la vida, tan enojado con todo, porque en realidad tuvo muchas dificultades en su vida, muchos problemas en su familia, entonces obviamente vivía enojado con su vida. Entonces, bueno, empezó a entender que a pesar de todas las cosas malas que le pasaban, él estaba en un lugar donde la gente lo quería, donde particularmente yo lo quería. Y para mí era importante que él se sienta bien, entonces empezamos a establecer un vínculo, que yo siempre le digo al maestro, qué importante es esto de establecer un vínculo con el alumno. Digo, para mí lo fundamental es que ustedes como docentes sientan que ese niño es particular, que cada uno es particular, pero sobre todo ese estudiante que está ahí incluido, cuando él siente que ustedes lo quieren, ese estudiante empieza a cambiar, a tener otra mirada con la escuela, a tener otra mirada con el aula, a tener otra mirada con el docente, obviamente, y con todos. Entonces, y empieza a transformarse en un chico feliz. Yo siempre digo, para mí el objetivo de la educación es que el chico aprenda y que dentro del entorno donde aprenda se transforme en una persona feliz para que el día de mañana sea una buena persona. Y la verdad que para mí fue un desafío lograr que en este momento Rubén se sienta parte de la escuela, se sienta que lo queríamos, y bueno, y fue un desafío logrado porque después él terminó años estando en la escuela, y ya nadie lo iba a buscar, venía solo porque vivía 5 cuadras, y en su momento había que ir a buscarlo para traerlo a la escuela porque no le gustaba, pero digo, empezó a venir solo y se hizo adulto y es una persona excelente, aprendió a manejar las computadoras porque era re tecnológico. En el último año que que yo pude establecer un vínculo con él y con todos, él se encariñó con todos, aprendió a leer, ya tenía 13 años, yo dije, bueno, este chico no había aprendido nunca a leer porque en realidad nunca habíamos logrado que se quede dentro del aula, pero en ese año aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió a manejar las computadoras y las manejaba mejor que nosotros, que éramos, en ese momento llegaron esas netbooks en el 2012 a la escuela, y bueno, aprendió a hacer que hasta desbloqueaba las computadoras, era un asistente para nosotros, y la verdad que fue para mí una experiencia espectacular, porque yo siempre digo que el vínculo que uno establece con los chicos es el punto de partida para lograr muchas cosas en la vida de ese estudiante, y la verdad que a eso apunto, ¿no? A eso voy, que me parece que nosotros podemos ser parte muy importante. Cuánta necesidad de los chicos de sentirse útil, ¿no? Y por cuánto Rubén más, vamos a seguir tratando, por mucho Rubén más, y ojalá que tu experiencia nos sirva a nosotros también para llevarla a cabo, y sobre todo eso, yo creo que más allá del contenido, se tiene que llevar el cariño del docente, porque yo creo que más allá que haya 30, 20 o 15 caritas, te miran con admiración, y yo creo que el docente sí, totalmente. misma admiración que ellos nos miran a nosotros. Linda experiencia, totalmente. Hermosa experiencia, quiero felicitarte y por más Rubén más, y este concepto que dejas instaurado, que también es esto, educar con el cariño, educar con el respeto y el cariño, y hacerlo sentir útil, ¿no? Porque muchas veces en las los chicos arrinconados porque son malos, porque claro, desde primer grado le vienen diciendo, vos no podés, ¿sí? Entonces, totalmente. Es lindo el mensaje, y esto tienen que dejarlo los docentes ya impreso en su valija, en nuestra mochila, llevándola a la escuela, sabiendo que se educa con el amor que nosotros tenemos y el respeto hacia ellos. Vuelvo a repetir, a mí se me viene la imagen, es inevitable pensar en nuestros estudiantes, que nosotros también nos transformamos en nuestros, y ver sí, totalmente. la admiración que tienen ese día, y saber que ahí viene la seña o ahí viene el profe, porque ahí mejora su mundo. Yo creo que, bueno, sí, como decía, totalmente. por ahí, no es utopía cambiar al mundo, sino es justicia. Y yo creo que intentamos, y creo que debe intentar cada familia y cada individuo que está escuchando, y cada vez que recibamos una información, tiene que ser con la empatía, porque yo creo que el camino es este. Basta de tanta estructura y de enroscarnos en un sistema de que la estrategia general simplemente sentarte y decirte, vos servís para algo. Totalmente, totalmente. Hacer así, sentir al estudiante que sirven para algo, la verdad que es el punto de partida. La verdad que es importantísimo que cada docente deje algo de él en ese estudiante, en cada estudiante que tienen dentro de sus aulas. La verdad que eso es fundamental, y creo que eso nos hace sentirnos importantes, sentirnos, creo que completos, me parece, que en esta profesión uno saber que uno como docente deja algo dentro de ese niño, de ese corazón, de esa vida, de ese momento, la verdad que es importantísimo para nosotros como personas y importantísimo para ese estudiante. Así que yo los invito a todos que trabajen, que sigan trabajando desde el corazón,
que sigan pensando de que, bueno, la educación está en manos de gente que tenga ganas de cambiar. Yo siempre digo, no sé si vamos a poder cambiar el mundo, pero cambiando un poquito cada uno de nosotros, yo creo que se logra un montón, y creo que a partir de eso empezamos. Así que los invito a que se sumen en este camino de la inclusión, a este mundo de la diversidad, a estas aulas que son hoy justamente un mundo de diversidad donde todos los días vamos a aprender algo nuevo, y bueno, y prepararnos para todos esos cambios. Creo que es un punto de partida para poder ver a las aulas de otro lugar, ¿no es cierto? Y a los chicos desde otro lugar, saber que el objetivo fundamental es transformarlos en buenas personas, sí. Así que sí, profe. Y la escuela tiene que ser en disfrute, enseñar, ir a la escuela. Yo pienso que cuando uno es chico va con tantas ganas de esa hora de física que tanto queremos, y mucho se plantea, ¿por qué no enseñar lengua en física, en educación física? También como estrategia, bueno, hay tanto, pero y es tan linda sí. la escuela cuando, como usted bien dice, a docentes que quieran cambiar. Porque también tenemos, esto es un lado de la moneda, inclusión también tiene su parte oscura, porque lo estamos pintando muy bonito, señor, pero nosotros sabemos que cuesta con algunas cuestiones, pero como les digo, la idea es no ver el vaso medio vacío, verlo lleno, pero totalmente. también saber que está ese vacío que nos tenemos que acercar. Y yo creo que un docente puede que empezar a llevar al otro, a generar en el otro, si uno pudo, yo también puedo. Nos cuesta demasiado, usted sí, sabe que nos que cuesta. las escuelas comunes nos cuesta muchísimo. Yo sé de docentes porque tengo el placer de participar en reuniones, más ahora en la normativa, de que las madres, como le quiero decir a todos, a veces esperan en un pasillo frío, a veces atajan a los docentes para pedirles qué necesitan. Por eso vuelvo a valorizar su labor, porque realmente lo hacen con el cariño necesario y el respeto que están trabajando esas personas, porque a nosotros nos demuele sabiendo que hay un alumno que está ahí sintiéndose que no sirve. Entonces yo creo que la labor no es solo en recreo, en todo, pero como usted dice, es hora que nosotros, y lo que planteo yo, de adentro sale el cambio. Yo tengo que empezar a generar ese cambio, yo tengo que empezar a cambiar, y me queda también este tema de inclusión, igual compromiso. Usted habla mucho de compromiso. Sí. Ahora lo que le quiero pedir es que me cierre con un concepto, con su concepto de inclusión. ¿Qué es para usted la inclusión? ¿Qué nos quiere dejar como inclusión? Y justamente para mí es eso, para mí tiene que ver con el compromiso con el otro. Tiene que ver, la inclusión tiene que ir de la mano del compromiso, porque yo siento que solos no se puede. Solos, ni los pares solos pueden, ni nosotros como equipo de inclusión solos podemos, ni el docente de escuelas comunes puede solo. Yo creo que todos nos necesitamos, así que es importantísimo tener esta empatía de poder ponernos en el lugar del otro, poder ver la necesidad del otro, y ahí en esa necesidad, a partir de esa necesidad, ayudar, ver cómo puedo ayudar, y siempre lo que puedo brindarle al otro suma. Siempre yo creo, por eso digo que el compromiso suma. Y bueno, invitarlos a todos, que para que cuando sientan que no pueden, acá estamos, como siempre decimos, estamos para escuchar, para dar respuesta, para ayudarlos, para orientarlos, y bueno, y saber que el sentimiento que tienen algunos docentes, o el miedo que tienen, no son solos, también hay otros que lo sienten, y en todos los niveles hay docentes que todavía tienen miedo, que se rehúsan a la inclusión, se resisten, digo yo, y bueno, pero es una cuestión que es un poco de empatía, de ponernos en el lugar del otro. Yo siempre digo, tiene derechos, pensar en la persona con discapacidad, que tiene los mismos derechos que tengo yo, que entre comillas me considero sana, y que no sé cuándo me voy a transformar en una persona con discapacidad, porque uno no está exento a que el día de mañana nos convertamos en una persona con discapacidad. Entonces, pongámonos siempre con la empatía en el lugar del otro, y saber que, bueno, tienen los mismos derechos que nosotros, y hacer respetar los derechos a partir de chiquito, desde que empiezan al jardín, que empezamos a trabajar con la inclusión y con los derechos de las personas, que son las mismas derechos de las personas con discapacidad. La otra vez hablábamos de eso, digo, siempre estamos remarcando de los derechos de la persona con discapacidad, nos olvidamos que son personas, tienen los mismos derechos que nosotros. Ya saquemos la palabra de derechos de las personas con discapacidad, tenemos que mentalizar que son los mismos derechos que tenemos todos, tienen los mismos derechos como personas que tenemos todos, y a eso tenemos que apuntar como sociedad para poder cambiar, y para poder empezar a generar cambios, y obviamente la inclusión tiene que ver con eso.
o generar cambios también, ¿no es cierto? Así que bueno, yo Exactamente. estoy Señor, un placer, comprometida. la verdad que es un placer, es un hermoso mensaje que deja, seguramente lo vamos a convocar para más charlas, la verdad que es muy Cuando lindo quieran. charlar y encontrarse un viernes terminando de esta forma amena, y bueno, y que nos Ujú. sirva. Qué lindo mensaje, esto no tan solo de compromiso, me quedó también el tema de estas tres partes, de estas tres patas de que usted tanto habla, y Sí, que mucho tiene que ver la institución, el docente y la familia. Y la familia. totalmente. Y también Ujú. tenemos que tener en cuenta que nosotros trabajamos mucho los reciente que vas a 16. Ajá, Lo que quiero mencionar, que la pueden buscar, la 300, el decreto 308 va de 16, es lo que a nosotros nos permite ingresar a escuelas comunes y que bueno, estamos haciendo la normativa junto a todas las escuelas especiales, pronto vamos a tener novedades si Dios quiere, pero que a los sí, Dios papás, quiera. a los docentes de escuelas comunes vayan sabiendo que hay un decreto que lo pueden buscar y que también está mucho más específico y que podríamos charlarlo luego porque es Ujú. bien extenso, pero creo que este mensaje que usted nos deja, que se animen, que invitarnos a esto, ¿no? Que inclusión sea compromiso y que el cambio sea nuestro. Totalmente, totalmente. Sí, los invito a pensar en la inclusión a un mundo que está abierto a todos y en una sociedad que justamente va, yo siempre digo, va experimentando cosas nuevas y nosotros tenemos que estar abiertos a todos los cambios que se van dando y sobre todo en la educación, ¿no es cierto? Porque la verdad que van sumándose cambios, yo digo ahora esto de la enseñanza virtual, bueno, la inclusión, la enseñanza virtual, todo va sumando cambios a la educación y hace que el docente tenga que estar continuamente actualizándose, obviamente tomando conocimiento de todo lo que son las normativas, de todo lo que son cursos, capacitaciones, actualizaciones docentes, porque uno no se puede quedar porque justamente la docencia es un cambio continuo en cuanto a todo lo que puede, a lo que viene, ¿no? Porque mire que nosotros siempre pensábamos que, bueno, la inclusión iba a ser algo como que, en un principio pensábamos como que era para algunos, ahora gracias a Dios es para todos y eso es un paso también que se ha logrado a partir de la normativa 311, de la firma de la resolución 311, fue un paso abismal que se hizo a nivel nacional, porque permitir que hoy los estudiantes puedan elegir, las familias puedan elegir una escuela para mandar a sus hijos, si tienen la escuela de sus hermanos o una escuela cerca del barrio. La verdad que la resolución 311 fue una puerta que se abrió a justamente a incluir a todos y sin importar si la escuela era privada, si la escuela era pública, si el chico era una luz o no era una luz, si el chico aprendía o no aprendía. Hoy, gracias a Dios y gracias a las normativas que se van firmando y que se van actualizando, justamente ya tiene la posibilidad del ingreso. La resolución 311, yo siempre digo, fue la puerta de apertura al ingreso, a la inclusión, y ahora, gracias a Dios, a todas las instituciones, a todos los niveles, a todas las modalidades, a todas las del sistema educativo, ¿no? A todos los niveles educativos del sistema, la verdad que eso es un avance también que se ha logrado y hoy, obviamente tener nuestra normativa de inclusión a nivel provincial también sería lo más. Hace años que yo estoy acá esperando eso, así que la verdad que es un paso también importante para poder justamente empezar a manejar todos el mismo discurso, a tener todos la misma información, a trabajar todos de la misma forma. Yo creo que eso es fundamental y que bueno, y que las escuelas de educación primaria, inicial y todas las escuelas de educación común, digo yo, tengan conocimiento de toda esta documentación que respalda justamente que el docente MAI esté adentro de esa escuela, que ese estudiante con discapacidad tenga un seguimiento de educación especial para que ese estudiante no deserte, para que ese estudiante no abandone, para que ese estudiante no quede excluido, digo yo, no quede solo. La verdad que es importantísimo y bueno, y celebro todas estas cuestiones que justamente acompañan a nuestro trabajo diario. Así es, bueno, un placer, fue un placer. Quiero despedirme y Gracias. agradecer a usted por su predisposición. La verdad que una docente, como le digo, para quedarnos horas con usted, escuchándola, sé de su trayectoria, sé de la complejidad también y lo que viven en recreo y lo que es ser en el interior, porque también me toca enseñar, y no es decir, ay, la capital está mejor, no está mejor. No, Como no dice está el mejor. aceite, todos estamos por la causa, a todos nos pasa lo mismo,
pero creo que realmente dejar estos mensajes nos ayuda. Vamos a citarnos la próxima vez, sé que tenemos Sí, mucho para hablar. También sabemos que muchas veces cuando se junta un docente común necesita esa estrategia, ese pizarrón, pero que quedó claro que es sentate, pensar, hacerlo ajá, sentir sí, útil, creo que es la única estrategia, arrancar por ese sí, lado, que ajá. es la fórmula del éxito, como usted lo plantea. Exactamente, exactamente. Hacerlo sentir parte, que ese estudiante es parte de la escuela, es parte del aula, es parte de un grupo. La verdad que ya con ese paso es importantísimo para el docente y yo creo que es el primer paso y el más importante justamente. Porque a partir de ahí se empieza a avanzar hasta llegar al éxito. Cuando el docente lo hace sentir parte a ese estudiante del aula, ya es lo más, digo yo, ya está, ya está. Cuando se encariñan con el chico, ¿con? Por mucho más, Rubén, que se sientan parte de todo y que nos termine ellos Sí, enseñando, desbloqueando la compu, como nos pasa, ¿sí? totalmente. Bueno, profe, cuando usted quiera, nos comunicamos. Muchas gracias también a ustedes por Muchísimas convocarme. gracias. Y bueno, y gracias a toda la ONG, a Felisa, bueno, y a todo el equipo que me dieron también la posibilidad de tener esta entrevista tan linda con usted. Y bueno, que quede este lindo mensaje, ¿sí? Que todos podemos. Muchísimas gracias, Gracias, que fue un... profe. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.